Hola, buenas tardes, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Estaba analizando un poco un par de videos que he visto de un par de youtubers que me gustan, Edu Eras y James Pelton, que a veces hablan de cosas más allá y lógica, pues muy interesantes, lógicas con respecto a lo que es invertir y cómo uno debería diversificar un portafolio. No solamente es meter plata en una moneda o en una cripto, sino también uno entender un poco en qué se está metiendo. A veces hemos visto una cantidad de gente diciendo, eso es un atraco, eso es un robo, eso es fake, es un scam, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, con Bitcoin, eso no tiene ningún sentido, no tiene nada, pero invierten a ver qué pasa y salen corriendo cuando han perdido 20%. Cuando vemos que el bull run viene en camino, como se viene repitiendo la misma tendencia, la misma gráfica que vimos en el 2017, que vimos en el 2020, la gente que sí sabe un poco más de las criptomonedas, que sí entiende un poco más, creen en estos proyectos y estamos ahí buscando las oportunidades que van apareciendo. Pero también, como decía en uno de estos videos que les nombro, estaban uno invirtiendo en algo que uno ya tiene y tiene algo de noción de qué es lo que está pasando. Las tendencias vienen hacia la inteligencia artificial, viene hacia el manejo de Big Data, viene hacia la blockchain. Todo esto que se viene desarrollando es muy llamativo y para uno poder invertir en este estilo de inversiones debe aprender, debe estudiar, debe leer, debe investigar un poco más allá, no dejarse comer cuento de cualquier youtuber, de cualquier Crypto Bernie, de cualquier James Belton, de Edu Eras, de Nico, que también hablan muy chévere, de Juan Rodríguez, que también hablan cosas muy interesantes. No coman cuento, lean, estudien, inviertan, inviertan como hace Juan, que va invirtiendo de $50 mensuales haciendo un DCA en una moneda que él cree que es Bitcoin. Bitcoin ha ido creciendo. Ya se metió BlackRock, ya se metió Fidelity, ya se metió ARK con todo el equipo de Katie Woods, ya se metió la gente de Vanek. ¿Por qué ustedes no van a analizar una alternativa que puede ser llamativa? Pero no se metan solo siguiendo la, la narrativa de la gente, sino buscando y entendiendo por qué. Yo personalmente empecé a investigar entre las 15 monedas más importantes que les voy a mostrar en este instante a ver, les quiero mostrar para que ustedes entiendan de qué les estoy hablando. Aquí, rápido, les muestro, están las 15 monedas más importantes, seguida de Bitcoin, Ethereum, Tether es una stablecoin, para el que no lo sepa, está USDC acá también como un stablecoin, pero estamos viendo, debajo estamos viendo BNB, Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, Avalanche, todas estas. Investiguen en esas 20 primeras de la lista, miren a ver qué hay interesante, qué puede haber llamativo, que se ajusta a la narrativa que a ustedes les interesa, a lo que han oído, a lo que viene del Foro Mundial, Económico Mundial allá en Davos. Todas estas noticias que vienen apareciendo son llamativas y uno debe investigar antes de meter la plata. Porque cuando el mercado tiene esa volatilidad tan grande que tiene el mundo de las criptomonedas, la gente se asusta, saca sus pérdidas y se va muy aburrido. Pero en este caso, yo los invito a que hagan un buen análisis, no solamente de cripto, los invito a que hagan un análisis de las acciones, de los bonos, de la renta fija, de todo eso, sin ser su asesor financiero, pero sí analicen un poco más allá y no coman cuentos, no digan, es que esto no tiene un colateral, esto no, quién sabe, de pronto sí, de pronto no. Ustedes son los que lo van a identificar, no yo. No son los diferentes asesores, los diferentes bancos. La gente invierte en lo que realmente entiende. Y eso es lo que debemos todos pensar. Dejar de ser ahorradores y más bien unos inversores que creemos en un proyecto en el cual invertir. Yo personalmente empecé a investigar hace un tiempo, me llamó la atención unos que estaban por acá abajo, pero me subí y decidí empezar a investigar más en XRP. XRP ha sido una moneda de la cual voy comprando cada vez que tengo algo disponible, así sean 2, 3 dólares, 10 dólares, 50, 100. Cada vez que puedo voy comprando un poquito. Y a ese le sumo Bitcoin, que también he ido comprando, también le sumo algo de Ethereum, que también creo que tiene un potencial grande, a pesar de todo el ruido que ha habido, y empiezo a buscar más abajo algo como unas monedas que no tengan un
un valor de mercado tan grande, digamos un valor como este de ICP, a pesar de que Internet Computer es un proyecto bien interesante, 5.300 millones de dólares para que llegue a multiplicarse por 10 serían 53.000 millones de dólares que quedaría en el segundo o tercer puesto. Eso es muy difícil que se multiplique por 10, pero sí se podría multiplicar por 5, pero digamos, nunca se multiplicaría por 1.000. Entonces, pueden diversificar su portafolio, buscar alternativas como son las primeras 20, primeras 30, buscar ahí alternativas y después buscarse unos market cap que tengan un poco más de riesgo. Si me bajo de la 15, de la 20 para abajo, voy a ir teniendo más riesgo y hay más riesgo de que esos proyectos en algún momento echen para abajo. Uniswap es un proyecto interesante, Cosmos, Stellar es súper bueno, Optimism está haciendo cosas increíbles, Injective también tiene cosas muy interesantes. No sé si los niveles en los que estamos en este momento para invertir o no, no sé si sean los adecuados, pero pues yo creo que a largo plazo la gente por el momento no conoce lo que tienen las criptomonedas y van a empezar a investigar, van a empezar a entrar, van a estar aumentando sus posiciones en un futuro cercano. Fíjense, los montos transados tampoco son ninguna locura. Hay una cantidad de cosas interesantes. Celeste es muy interesante, me gusta mucho. Lido es un proyecto muy bueno. Achevar está creciendo. Caspa también es llamativo, lo estoy empezando a investigar. Stacks, Mantle, todos los que vemos acá. Miren, otro que veo acá que ascendió del puesto 55 al 47, Render, ha ido recuperándose también porque otros han ido perdiendo espacio. Entonces, mi invitación es a no comer cuento y a, por favor, investigar, leer, estudiar, escojan un par de monedas, investiguenlas antes de invertir, porque en el momento en el que ustedes inviertan en ese estilo de proyectos, están arriesgando su capital y de pronto van a empezar a perder y se van a salir corriendo muertos del susto. Acuérdense, ahorita en abril es el halving. ¿Qué significa el halving? Que de los 6.5 bitcoins que reparten por bloque, se va a partir a 3.25. A partir de ahí va a haber mucha menos disponibilidad de bitcoins que le están regalando a los mineros y por tanto va a haber menos oferta. Se sube el precio, es la expectativa y según lo que vimos, los invito a que vean un video que hicimos hoy con dos youtubers, con dos streamers muy interesante, donde hablamos con respecto a qué creemos del precio del Bitcoin. Nos vemos en la próxima y no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y comentar. Los invito a que comenten y se suscriban porque hay mucha gente que ve los videos pero no están suscritos. Buenas tardes. Chao.